Entonces, el arranque de la ¿Profe, me clase. escucha? Sí, señor, ya Sebastián lo escuchamos perfectamente. Ah, listo, dale, profe. Bueno, Listo. listo, ahí les voy a ir preguntando y vamos a ir avanzando un poco más rápido. Entonces, nuestro objetivo, el objetivo del curso es mirar señales, ¿cierto? Y sistemas. Entonces, vamos a empezar definiendo cuáles son esas señales y cuáles son esos sistemas. ¿De acuerdo? ¿Me escuchan bien? ¿Listo? Entonces, esos señales y sistemas tenemos que tener una definición. Vámonos a la vida real. Las señales son una forma de poder muestrear en el tiempo, de poder muestrear en una determinada variable independiente cómo funciona un fenómeno físico. ¿Listo? Eso es lo que nosotros podríamos decir que las señales siempre me permiten modelar o formular o mostrar, ¿cierto? Entonces llamémoslo aquí como mostrar un fenómeno físico. Y por lo general, ese fenómeno físico depende del tiempo. Entonces, si ese fenómeno físico depende del tiempo, pues nosotros evidentemente lo que vamos a encontrar es una función que depende del tiempo con otra variable que es el tiempo. Las señales pueden ser de dos tipos. Entonces, continuas o discretas. Ya les aclaro un poco esto. Esto, x de t, puede llamarse también f de t, x de t, y de t, no interesa. Recuerden que para efectos varios, nosotros lo que tenemos es una variable independiente y una variable dependiente. ¿Listo? Ejemplos de ese tipo de señales. Entonces, por ejemplo, el modelamiento de el aire, ¿cierto? La velocidad del aire o la temperatura del aire en Bogotá. Nosotros necesitamos medir la temperatura del aire y la temperatura del aire tiene un comportamiento en función del tiempo. Es decir, la temperatura al mediodía comúnmente está alrededor de los 15 a 20 grados, mientras que la temperatura del aire, no sé, a la madrugada está a 4 grados, 5 grados y tiene una variabilidad. Eso me dice que es una señal, es una forma de mostrar ese modelo físico. Como la mayoría de fenómenos a los cuales estamos acostumbrados inicialmente, pues dada la revolución industrial y demás, son continuos, pues entonces lo limitamos a esa continuidad. Y ahorita lo mostramos en términos generales que podía ser. Y un sistema. Entonces aquí apoyémonos en ustedes, Sebastián. ¿Qué podría ser un sistema? ¿Cómo lo definiríamos? Sebastián. Erickson. Diego, ¿qué es un sistema? Pues un sistema sería un conjunto de señales o un conjunto de sistemas para tomar señales como tal. Un Se sistema como transmite, tal que se transmite. funciona como ustedes lo mencionan, pero la característica de llamarlo sistema precisamente es el fenómeno físico. La forma en que muestro el fenómeno es la señal, ¿cierto? Es como varía, pero el fenómeno físico es el sistema. Es como la ¿Me voy a procesa, entender? ¿no? ¿Sí, señor? Dígame, Erickson. Que el sistema es como procesa sí las señales y los fenómenos. En realidad Como, son dos cosas que son muy similares, ¿cierto? Las señales permiten poder trabajar casi siempre con respecto a una sola variable dependiente y los sistemas me permiten independizar el fenómeno físico de lo que yo llamaría entradas, salidas. Por ejemplo, en el sistema de sensado de la temperatura del aire en Bogotá, ¿cierto? Dice sistema de sensado, ¿cierto? Una serie de componentes que se van a encargar de cumplir y de medir el fenómeno físico. Pero el fenómeno físico, de por sí, inherentemente, llámese inherente cuando no le metemos nada, ¿cierto? Es una señal. ¿Sí? La forma de medirlo es una señal.
Entonces dependeríamos, ¿cierto? Y dividiríamos las señales como una forma de mostrar y los sistemas como el fenómeno como tal. Es decir, que una hace parte de la otra y la otra va a hacer parte de la una. Por ejemplo, si la entrada de este sistema sea cual sea, puede ser una señal de este tipo, y aquí se viese afectada para que quedara aquí, y su salida fuese esta, pues evidentemente nosotros estamos observando que el sistema está alterando la señal a medida que esto lo atraviesa. ¿Qué podría ser un sistema? Pues nuevamente, miremos otro tipo de ejemplos. El otro ejemplo que pudiésemos encontrar en un sistema perfectamente podría ser toda una automatización, un sistema de control, la fabricación de una plataforma como Zoom, el análisis del fenómeno COVID, etcétera, etcétera, etcétera. Existirían tantos como ustedes quieran. Sin embargo, obsérvenlo. Las señales y los sistemas, ¿cierto? Nos entregarían directamente dos comportamientos y nos llevarían a definir cuándo son continuos y cuándo son discretos. Y nosotros diríamos, bien, ¿a qué le llamaríamos continuo? Aquí le llamaríamos discreto. Erickson, ¿qué es continuo para usted? Pues me acuerdo Oye, ¿lo digo, Erickson? de probabilidad que se puede contar. ¿Continuos que se puede contar? No, no Pues, va a ese lado, ¿no? voy Continuo, poniendo la recuerden la probabilidad. definición de continuo en diferencial, en cálculo diferencial. Ah, ¿Lo calcula. recuerda? Es más una definición matemática Que en no la que sigue, no para, ¿no? Dígame. Sebastián, dígame. Es como es algo que sigue y que no para, ¿no? Correcto. La Pues forma no sé más si iría por sencilla, ese lado. la forma más sencilla de poder observarlo es algo que no tiene sobresaltos. Miren. Entonces, si nosotros tenemos nuevamente que la señal o el sistema, ojo, porque es la señal o el sistema, porque el sistema es cómo se altera la señal a través del mismo, siempre van a depender por lo general del tiempo. Y aquí va a haber, vamos a dejarlo así, la altura que va a ser f de t. Y decimos, por definición matemática, que algo es continuo cuando no tiene sobresaltos, es decir, que es derivable. Esto que su cambio en pendiente es muy pequeño. Eso en conceptos matemáticos lo que me obligaría a decir, ¿cierto? Es a ser muy estricto. Pero en términos generales, miren lo que sucede y cómo pudiésemos definir continuo, porque eso dependería de ustedes como ingeniero para poder trabajarlo como continuo, como discreto. Por ejemplo, si ustedes tuviesen una cámara de fotografía y esa cámara de fotografía es de 50 megapíxeles, ¿cierto? Ustedes toman una foto y en 50 megapíxeles la foto se ve perfecta. A simple vista, la foto es perfecta, pero tomen un microscopio. Y si ese microscopio les da un alcance electrónico, ustedes van a observar píxeles, cuadros, donde cada uno de esos píxeles es un color, una forma. Bueno, no, la forma es la misma. Un color diferente. Por ejemplo, van a observar que el primero es rojo, el segundo es violeta, el tercero es azul, y ustedes dicen, venga, ¿cómo así? La foto que yo veía aquí originalmente, donde tenía mi paisaje o mi bodegón o mi círculo, que sea, se convirtió en un pedazo discreto, ¿cierto? Que yo llamaría píxel. Efectivamente, eso que ustedes están observando ahí, que sería lo que es visible al ojo, dependería de una variable que no estamos teniendo en cuenta, ¿cierto? Y de momento lo llamamos la frecuencia. Entonces, ¿qué llamamos continuo y qué llamamos discreto? Pues algo que sea muy rápido. Entonces, continuo, que es muy rápido, que no presenta en su variabilidad, en su cambio, ningún cambio dependiente de forma matemáticamente estricto. Mientras que discreto sí presenta cambios abruptos
en su pendiente. Y además, tiene algo que lo discretiza. Mire, algo que lo discretiza. Y ese algo es lo que yo llamaría el tiempo de muestreo. Y ustedes dirán, ¿pero qué es el tiempo de muestreo? Aquí decimos que el tiempo de muestreo tiende a cero. Entonces, ¿cómo así que el tiempo de muestreo tiende a cero? Sí, mire, el tiempo de muestreo es la distancia entre la muestra 1, 2, 3, 4, 5 y n. Mientras que aquí el tiempo de muestreo es tan pequeño, ¿cierto? Que tiende a ser cero. Nosotros, si hiciésemos una envolvente, tendríamos la misma señal. Y aparentemente para mí no existiría ninguna diferencia. ¿Lo observan? Así que la decisión de usarlo en continuo o en discreto depende de ustedes. ¿Lo podemos usar en los dos modos? Sí, claro que sí. Incluso pudiésemos hacer aproximaciones y decir, venga, ¿cuándo es continuo y cuándo es discreto? Sí, también. Hay fenómenos en los cuales es fácil identificar cuándo es continuo. Por ejemplo, ¿cuándo identificamos algo continuo? Cuando nosotros tomamos un automóvil, ¿cierto? Y lo empujamos porque se apagó. El automóvil anda de forma continua, no anda a pasos a no ser que yo lo arranque. ¿Y cuándo podría ser algo discreto? Por ejemplo, cuando yo tomo las estadísticas de la bolsa de Nueva York. ¿Cada cuánto me entregan, por ejemplo, el precio del dólar en función de pesos en la bolsa de Nueva York? Eso no es continuo. Por ejemplo, me la pueden estar entregando a hacer el cambio cada 15 minutos, cada 5 minutos. Pero ese tiempo es tan grande para mí que ese T sub S o periodo de muestreo es percibible. Y cuando yo lo percibo, lo llamo discreto. Cuando el sistema o el fenómeno percibe el tiempo de muestreo, es discreto. Cuando no, es continuo. ¿Claro hasta ahí? Matemáticamente, lógicamente, ustedes ya saben que T sub S tiende a cero, y aquí T sub S, lógicamente, es mayor a cero. ¿Claro hasta ahí? ¿Claro el ejemplo? Pues lógicamente que si esto es continuo por un lado y discreto por el otro, pues debe existir una forma en que nosotros lo identifiquemos. Entonces, en continuo por estandarización, vamos a llamarlo o a ponerle una determinada letra. T y f de t, cuando f de t está en paréntesis redondos, los vamos a utilizar para el dominio continuo. Y n y f de n, cuando el paréntesis es cuadrado, lo vamos a llamar discreto. ¿Claro hasta ahí? ¿Eso a qué me llevaría? Pues que yo pudiese tener una función continua y una función discreta en la misma. Por ejemplo, voy a dibujar una función cualquiera. Supongan que eso es una suma de sinusoidales, donde la parte, bueno, hagámosla para que se mantenga con el mismo color, la parte que está en negro, ¿cierto? La llamaría f de t, porque es continua, ¿cierto? Se mostró muy rápido, mientras que la que está en rojo, bueno, cambiemos el colorcito, azul, esta sería discreta. Mírenla. La discretizo. Yo tengo un tiempo de muestreo específico. Y ustedes dirán, pero ¿de dónde viene ese tiempo de muestreo? ¿Cómo lo hago en la vida real? Pues en fenómenos naturales es fácil, ¿no? Por ejemplo, en la toma de estadísticas, yo voy, pregunto una encuesta, le pregunto a una persona cuánto siente, cuánto cree que está pasando, y es discreto. Cuando tengo un sensor, el sensor me está enviando una señal cada cierto tiempo, y si la envía demasiado rápido, pues yo lo puedo modelar como un fenómeno continuo. Pero en realidad es discreto. ¿Listo? Ese lo defino yo. En el discreto lo puedo definir, en el continuo no. Pero puedes aproximar, y una de las ventajas es que los sistemas discretos tienen que converger o hacer convergencia a los sistemas continuos. ¿Vamos bien hasta ahí? Cosas a tener en cuenta. El eje del tiempo, ¿listo? Siempre va a ser absoluto.
¿Qué me dice eso? Que si el tiempo estaba medido en milisegundos, por ejemplo, y aquí tengo que esto vale 50 milisegundos, pues 50 milisegundos van a ser 50 milisegundos. Pero en el eje discreto, como yo tengo un tiempo de muestreo, por ejemplo, aquí hay 2, 4, 6, 8, supongamos que definimos un tiempo de muestreo igual a 6 milisegundos, pues aquí van a haber 6 milisegundos en el tiempo, pero para mi muestra o para el número de muestras, porque yo lo que hago es un conteo, va a ser la muestra 1, luego la muestra 2, la muestra 3, la muestra 4, y así sucesivamente hasta que llego a la muestra 8, donde aproximadamente tengo los 50 milisegundos. En esa muestra 8, ¿cierto? También pudiese tener señales del pasado. Y ustedes dicen, pero ¿cómo hago para tener un sistema del pasado? Es sencillo. El pasado es, por ejemplo, si ahorita son las 9 de la noche, lo que hicimos en las 8 de la noche puede estar por acá. ¿Listo? Entonces también va a tener unas muestras menos 1, menos 2, menos 3, y etcétera hacia atrás. ¿Qué estamos diciendo? Que la forma estándar de muestrear o de colocar, de estandarizar o de escribir unos señales o unos sistemas, esto, del dominio continuo al dominio discreto, tiene una particularidad y una diferencia fundamental. El tiempo en la parte continua es totalmente absoluto, mientras que en la parte discreta es un conteo. Y ustedes dirán, pero una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, ¿qué? Pues una vez de sub S, o sea, 6 milisegundos. 4 veces de sub S, 8 veces de sub S. Pero para no confundirme con este periodo de muestreo, pues yo lo que digo es olvidarme de ese periodo de muestreo. Por lo general, ese periodo de muestreo siempre se mantiene constante. ¿Por qué se mantiene constante? Pues hagamos un ejemplo sencillo con cómo se mantendría constante ese tiempo de muestreo. Y yo se los puedo demostrar. Entonces, coloquemos un circuito RC. Ponemos su resistencia, ¿cierto? Ponemos su condensador, lo cerramos, le colocamos una señal DC, esto, o ni siquiera le pudiésemos colocar una señal AC, ¿cierto? Esto es muy común para nosotros, sea DC o AC, listo, R y C. Nosotros sabemos que la curva de carga del voltaje del condensador, ¿cierto?, presenta este comportamiento. Inicialmente, ¿cierto?, tiene poquita corriente, poquito voltaje y empieza a cargarse. ¿Hasta cuándo? Hasta cuándo logra establecer el valor VT. Luego, si nosotros desconectamos la fuente, pues nosotros lo que vamos a tener, ¿cierto?, en un tiempo específico, es la descarga del condensador. Y si lo conectamos, la carga. Y si le desconectamos, la descarga. Y si le conectamos la carga, y si le desconectamos la descarga, y si le conectamos la carga, y así sucesivamente. Miren lo que está sucediendo. Hay prácticamente lo que nosotros estamos diciendo, que es que electrónicamente nosotros pudiésemos colocar un 0 o un 1. Un 0 o un 1. Segundo ejemplo, donde nosotros pudiésemos discretizar. Nosotros pudiésemos colocar un transistor, ¿cierto?, polarizado, por donde ustedes lo quieran polarizar, por el emisor, por el colector, como ustedes lo quieran, por ejemplo, la polarización. Esto. Y dependiendo de los valores de las resistencias que ustedes coloquen ahí, pueden hacer que el transistor trabaje en saturación, en zona no activa o en amplificación. Esta la utilizamos para electrónica de potencia, ¿cierto? Pero estas dos zonas las utilizamos para electrónica digital. Esto me permitiría automáticamente a mí discretizar alguna cosa. Es decir, estoy tomando una muestra. ¿Cuál muestra? Pues la muestra que yo les acabo de entregar. Esta es la muestra. Entonces, ¿cada cuánto? Pues lo que depende de lo que se demore en subir y en bajar el transistor. ¿Vamos bien hasta ahí? En la vida real, eso sería
tener una señal muestreada. ¿Y cómo pudiésemos representarlos? Pues nosotros pudiésemos representarlo de forma sencilla. Entonces, vamos a tener una señal siempre. Vamos a colocar 4 muestreos nada más. Lo voy a hacer aquí muy grande para que nosotros podamos identificarla. Bien. Una señal muestreada. En el tiempo creo que en f de t no hay problema. Vamos a colocar estas muestras. ¿Cierto? Si ustedes la bordearan, ella haría esto, ¿cierto? Si fuese continua. ¿Listo? Y ustedes dirían, necesito mostrarla. ¿Cómo la identifico? Entonces, en color amarillo ustedes los que tendrían es, esta es la muestra -1, esta es la muestra -2, yo supongo que pasaba por el origen, esta es la muestra 0, esta es la muestra 1 y esta es la muestra 2. ¿Cuánto vale la altura? O sea, el valor de la acción de esa ecuación sobre la ordenada. Entonces me daría, esta valdría, esta altura, x de -1. Sí, yo la señal la quiero llamar y que la puedo llamar y, la puedo llamar z, no importa. Lo que tengo que tener en cuenta es que este eje es el eje del tiempo, siempre. Esta valdría x de -2. Esta valdría x de 0. Esta valdría x de 1. Y esta valdría x de 2. Que en el tiempo continuo nosotros la pudiésemos simbolizar como, supongamos que le vamos a colocar unidades de tiempo perfectas, ¿listo? Entonces digamos que cada uno de estos son 10 milisegundos. Entonces aquí está menos 10 milisegundos, menos 20 milisegundos, 10 milisegundos Profe, y 20 una milisegundos. pregunta. Dígame. Pues yo he visto que, por ejemplo, el nombre era, por ejemplo, Y-1. Sí. Y aquí abajo en la número 1 sería -Y-1 porque la muestra número 1 está debajo del eje, está en el eje negativo, ¿no? No, no señor, no. Esa es la altura. Mira, ojo, porque estas, mire, recordemos, por eso quiero hacer la analogía con el tiempo. Mire, este sería, hagamos primero con la parte continua del tiempo. Si aquí t valiese menos 10 milisegundos, su altura sería x de t igual a menos 10 milisegundos. Esto sería equivalente en forma discreta a decir que esta es la muestra número 1 en el pasado. Pero su altura es positiva. Es dos cosas diferentes, ¿no? Esto es la posición en la abscisa, perdón, sí, en la abscisa, y esta es la posición en la ordenada. Es como cuando nosotros teníamos, ¿cierto? Una gráfica sinusoidal y nosotros decíamos, aquí está pi y seno de pi es 0. Aquí está pi medios, seno de pi medios es 1. Aquí pasa exactamente lo mismo, pero con la simplificación de que lo mandamos a una señal discreta. X de 2 es positivo. 2 es positivo. X de -1 es positivo. Pero -1 está a la parte izquierda en el eje de las abscisas. Y este es el eje de las ordenadas. ¿Qué es lo que quiero dar a entender? Que no importa cómo se llame la función, X, Y, Z, F, no importa. A mí lo que me interesa es cuál es N y la imagen de N en la función. ¿Cómo pudiésemos llegar a entenderlo de una mejor forma? Hagamos un siguiente ejemplo. Entonces, supongamos que la función f de t, la voy a graficar primero en el dominio continuo, es, no sé, e a la x, a la n, perdón, a la t. A la t, que es el valor. Si yo colocase un sistema abscisa ordenada, nosotros
tendríamos lógicamente que E igual E a la 0, cuando t vale 0, ¿cierto? F de t vale 1. Entonces, en t igual a 0, este vale 1. En t igual a 1 segundo, 2 segundos y demás, ¿cierto? Esto se empieza a volver hacia el infinito, ¿cierto? Entre más grande, pues esto va creciendo. ¿Dónde valdría esto 0? En t igual a menos infinito. La curva exponencial del COVID, ¿no? Y esa es de moda. Está totalmente de moda. Pero si esto fuese discreto, nuestra función, voy a cambiar, le puedo colocar la letra, f de n debería ser igual a e a la n. ¿Listo? ¿Dónde está el número de la muestra? Pues el tiempo de muestreo me lo dice por debajo. ¿Cuál es el tiempo de muestreo? No lo conozco. Supongamos que el tiempo de muestreo me dijese aquí, aquí está la muestra 1, aquí está la muestra 2, aquí está la 3, la 4, la 5, la 6, y así sucesivamente. Aquí estaría la muestra menos 1, menos 2, menos 3, y yo lo que estaría diciendo es que en el pasado esto era, miren, 3 cuadritos era menos 1 segundo, luego menos 2 segundos, y así sucesivamente. ¿Sí ven? Existe una relación directa entre las unidades de tiempo continuo y las unidades de tiempo discreto, pero no necesariamente es la misma. Y para que no sea la misma, ya a mí se me olvide cuál es el periodo de muestreo, este periodo de muestreo, esta distancia entre muestra y muestra, ¿cierto? Que lo tengo que hacer de algún modo físico, pues entonces yo lo que coloco es n, y solamente cuento la muestra. ¿Observan? ¿Entendido más o menos? La forma o la altura que me dé aquí depende de la ecuación. Si la ecuación fuese menos e a la menos t, pues me habría dado al revés. Pero la forma, ¿de acuerdo? Depende única y exclusivamente de eso. ¿Claro, Bastián? Hasta ahí vamos bien, ¿alguna duda? Sí, profe, ya ¿Listo? le entendí. Pues una vez aclaramos eso, ¿cierto? Y nos sacamos eso de la cabeza, es importante destacar, ¿cierto? Que este tipo de aplicaciones obedecen única y exclusivamente a algo que nosotros llamamos la variable independiente. Entonces, ¿qué es la variable independiente? Aquí, en esta figura, t y n, que son las que van en la eje horizontal, las llamamos las variables independientes. ¿Por qué se llaman variables independientes? Porque yo le puedo dar el valor que quiera. ¿Sí? Pero dependiendo de ese valor que quiera, me va a dar f de t. Por lo tanto, a f de t y a f de n las llamamos las variables dependientes. ¿Listo? En función de eso, es evidente que nosotros vamos a tener unas transformaciones de la variable independiente. Y eso es lo que nos proponemos estudiar. Entonces, sí y solo sí, t y n varían. Y esto hace mucho recuento, hace un recuento muy bueno de lo que ustedes veían en sus cursos iniciales de cálculo diferencial, funciones, ¿cierto? Que la función se desplaza, etcétera, etcétera. Eso es lo que intentamos hablar nosotros. Entonces nosotros diríamos, por ejemplo, vamos a hacerlo gráficamente y después lo colocamos. Supongan que nosotros tenemos una gráfica, ¿cierto? Esa gráfica tiene una forma definida, cualquiera, de forma continua, es así. Obsérvela, eso sería como una curva probabilística, ¿cierto? T-Stewart, supongamos, ¿cierto? Que está inclinada hacia un lado. Si nosotros tenemos eso, nosotros pudiésemos decir que esta es f de t. La pregunta sería, ¿qué pasa si transformo t, ¿cierto? Y lo reflejo con respecto al eje y, ¿cierto? Entonces, esta operación que ustedes acaban de hacer provocaría que la señal hiciera esto. Es una reflexión con respecto al tiempo, ¿la observa? Esto se llama inversión en el tiempo.
¿Y cómo lo podrían observar? Pues muy fácil. Supongan que en t igual a 1, ¿cierto? Yo tenía que en azul, en t igual a 1, en t igual a 1 tenía esta altura. ¿Cuál altura? No sé, pero me daba esta altura. Cuando yo la invierto con respecto al tiempo, yo digo, no, es que mire, le voy a cambiar el signo a todos los que eran positivos y a todos los que eran negativos. Entonces, el que aquí era 1, ahora se me convirtió en -1. Y por eso la roja, ¿la observan? Es la que se llama inversión del tiempo. Entonces, por cada una de estas que tenga aquí, ¿cierto? Que ha sido invertida, es porque tenía una originalmente aquí. Por eso se llama inversión con respecto al tiempo. Eso sería una transformación de la variable independiente. Y ustedes dirán, pero ¿para qué me sirve todo esto de la transformación? Porque resulta y pasa que la mayoría de fenómenos transcurren en el tiempo. Eso quiere decir que las señales no se mantienen quietas. Y a veces los tengo que hacer un muestreo, ¿cierto? Y una mezcla de señales que me permitan ir en un sentido y en otro sentido. De modo tal que me permita generalizar los fenómenos y me permite además anticiparme a otros mejores. Hasta ahí tenemos alguna. Creo que la inversión en el tiempo es muy sencilla, ¿no? La reflejo y ya está. ¿Dudas? Bien. Si eso es cierto, me llevaría a que tendría otro tipo de transformaciones que trabajar. La siguiente transformación que yo trabajaría se llama desplazamiento en el tiempo. Entonces, ¿qué sería desplazarlo en el tiempo? Supongan que nosotros tenemos esa misma señal. Esa misma señal estaría dibujada como, no importa cuál sea su ecuación, mírenla, es esa misma señal. Bueno, queda un poco corrida. F de t es una t Stewart. Supongan que ahora yo quiero graficar f de t más 1. ¿Qué es lo que acabo de decir? Que a la variable independiente, es decir, a todo lo que está dentro, le puse una unidad. Vamos a cambiarle, la voy a colocar con negativo, que pronto es más sencillo de entender, más didáctico y más pedagógico, y le coloco un -1. O sea, ¿qué es lo que yo busco? Que este de acá sea igual a este de acá. ¿Y de qué forma pudiese hacerlo? Pues miremos aquí, f de t, f de 1. Entonces, este es f de 1, este es f de 2, este es f de 3, etcétera, etcétera. Y sus alturas respectivas serían f de 1, f de 2, f de 3 y así sucesivamente. ¿Cierto? Si yo lo desplazo aquí y digo que cuando aquí vale f de 1, aquí me debería valer f de 1 menos 1, o sea, f de 0. ¿Listo? Cuando yo lo tengo aquí f de 2, es decir, cuando el tiempo vale 2, al desplazarlo, yo lo que hice que fue f de 1. ¿Listo? Cuando yo tenga f de 3, aquí lo que voy a tener es f de 2 y así sucesivamente. Entonces, miren lo que ocurrió. El eje de x se desplazó. ¿Hacia dónde? Una unidad, ¿a dónde? ¿A la izquierda o a la derecha? Sebastián. ¿A la izquierda o a la derecha? Este de acá se desplazó a la izquierda o a la derecha. Erickson. Diego. Sufrió un desplazamiento hacia la izquierda. Un desplazamiento hacia la izquierda. Obsérvenlo. Mire, aquí lo que estoy diciendo es que cuando t vale 1, mire, cuando t vale 1, la altura es esta. Cuando t vale 2, la altura es esta. Cuando t vale 3, la altura es esta. ¿Y cómo es eso? Porque cuando t vale 3 menos 1, 2. Es decir, la altura es f de 2. ¿Se provocó un desplazamiento a la izquierda? Diego, Erickson.
Si usted uniera los puntos, en realidad es totalmente al revés. Mírenlo. ¿Eso qué está diciendo? Que este número es el que me está desplazando, más no este signo. O sea, se desplazó ¿hacia dónde? A la derecha. Correcto. Ténganlo muy en cuenta. Hagamos un segundo ejemplo para que ustedes lo observen. En ese segundo ejemplo vamos a tener otra señal. Esta señal sería de la siguiente manera. ¿Listo? Le voy a dar un desplazamiento. Lo que está en azul es f de t. Ahora, quiero graficar en rojo f de t menos 3 unidades. ¿Dónde? 1, 2 y 3. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy desplazando, perdón, vamos a dejarlo como más para que funcione, si no me queda bastante corrido. Estoy diciendo que esto sería lo mismo que colocar f de t menos 3. Una transformación de tipo desplazamiento, ¿cierto? En el tiempo me está diciendo que siempre debe ser negativo y aquí está el desplazamiento. Es decir, me desplazó 3 unidades. Si yo lo graficara así, me daría esto. Y aquí me estaría diciendo que la señal se desplazó 3 unidades a la izquierda. ¿Esto? Es decir, el signo trabaja al contrario. Diego y Erickson y Sebastián, más o menos. ¿Qué vamos a hacer para poder validar esto? Entonces van ustedes a observar el video del diurno, ¿cierto? El segundo video en donde yo hago toda la construcción con MATLAB, porque aquí no nos va a dar el tiempo, y lo verifican. ¿Listo? Si no, lo verificamos al inicio de la siguiente clase, no se preocupen. Pero para que lo miren, lo pueden hacer a mano. Cogen a mano, reemplazan con una calculadora en una hoja cuadricular y lo van a conceptualizar muy bien. Pero existe un tercero que es más interesante. Y ese tercero más interesante, ¿cierto? Lo ponemos como escalamiento. Y ustedes dirán, ¿cómo así que escalamiento? Sí. Observen la figura. Va a ser una campana. Esa campana, ¿listo? En el dominio del tiempo continuo, es f de t. Yo quiero ahora multiplicar, ¿cierto? Mire que a lo que está adentro le puedo hacer sumas, restas, lo que quiera. Y ahora lo que quiero adentro es multiplicarla. Perdón. F de 2t. Sáquese de la cabeza de una vez las x y las y. Siempre lo que va ahí es dependencia del tiempo. Entonces, si yo hiciera el mismo análisis, yo diría, venga, este es f de 1 y f de 2, f de menos 1 y f de menos 2. ¿Cierto? Supongo que lo estoy discretizando. Si eso fuese cierto, pues yo en rojo diría que f de 2 cuando t es igual a 1 me daría f de 2t. ¿Cierto? O sea, esto me daría f de 2. Entonces estoy diciendo que si t es igual a 1, la altura es la que tenía en 2. Listo. O sea, esta es la altura. ¿Cierto? Ahora, f de 0 no va a cambiar, ¿no? Porque 2 por 0 me da 0. F, ¿qué pasaría si t es igual a 2? Si t es igual a 2, f de 2 por 2 me daría 4 y la altura sería 4. Entonces, yo miraría esta. 3, 4. Eso quiere decir que aquí mi altura sería esta. Y si lo hago por el otro lado, pues voy a obtener algo similar. Entonces, miren cuando uno los puntos. ¿Qué es lo que acaba de provocarse? Otra vez el fenómeno contrario. Cuando yo multiplico por 2, la señal se comprime. Pero también podrías intentarlo dividiéndola, mire. Son las 4 operaciones que le estoy haciendo al valor de adentro. Entonces ya no va a ser f de 2t, sino f de t medios.
Dibujémosla en un color llamativo, verde. En f de t medios me va a pasar al revés. Y creo que me lo van a entender fácilmente. Ella tiende a ampliarse. Y ustedes dirán, ¿cómo así que tiende a ampliarse? Sí, mire, cuando t es igual a 2, que sería este punto, t igual a 2, f de 2 dividido entre 2, o sea, sería igual a f de 1. Cuando t vale 2, tendría la altura de 1. Bueno, me quedó un poco corrida, ¿no? Pero aproximadamente. F de 1. Cuando t vale 2, este vale 1. Cuando t vale 1, me daría el de 1 medio. Cuando t vale 4, me daría el de 2. Y así sucesivamente. Entonces, el efecto del escalamiento en el tiempo, ¿cierto? Es que nuevamente presenta un fenómeno contrario y entre más alto sea el valor de la variable independiente, más contraída es la señal. Entre más bajo sea el valor de la variable independiente, más tiende a expandirse, ¿no? Por debajo de 1. Cuando yo sumo un desplazamiento al tiempo, lo muevo a la izquierda, porque siempre va a tener el valor, el signo contrario, o sea, todo trabaja al revés. Y ustedes dirán, pero ¿para qué esto es necesario? Todo esto es necesario para poder generalizar una serie de fenómenos que más adelante nosotros vamos a trabajar de manera sencilla en los señales y sistemas genéticos. Además que me permite extraer mucha información. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, supongan ahora, ¿cierto? Que nosotros vamos a trabajar en MATLAB. Pues yo utilizo la versión online de MATLAB. Lógicamente, les vuelvo a repetir, porque estos son recursos propios. ¿Listo? Estos recursos los tengo yo precisamente, pues. Profe, qué pena una pregunta. Dígame. Bueno, es que yo tengo ahí en MATLAB Online, ¿sí? La cuestión es que eso Sí. solo se puede por 30 días, que es la versión gratis. ¿Qué se Sí. puede hacer en ese caso? O se paga o se queda con otra cuenta diferente. ¿Qué sería lo mejor ahí? Efectivamente, lo que usted dice, o se paga o se paga. Listo, pues aquí me está presentando algunos problemas. Y no son de pago. Sí. De banda. Pero bueno, de forma rápida. Entonces, MATLAB, ¿cierto? Es un software que está orientado a trabajar por matrices. Ese software orientado a trabajar por matrices me permite optimizar fenómenos en los cuales siempre utilizaba for, ¿cierto? Por ejemplo, for igual desde 1 hasta lo que sea. Y siempre hago solamente multiplicaciones. Pues efectivamente lo que nos damos cuenta es que las matrices o las operaciones entre matrices me solucionan todo eso de manera rápida. Eso trae consigo una mejora en el rendimiento de algoritmos matemáticos enorme y sobre todo de discretización. ¿Cómo está montado MATLAB? Entonces, MATLAB tiene una serie de cosas, ¿cierto? Muy interesantes. Entre ellas, voy a colocar aquí el layout por default para que ustedes lo vean. Así les tiene que salir el MATLAB por defecto. ¿Qué les sale? Un folder, un current folder o el folder actual, donde están todos los programas que ustedes hacen, algunas carpetas, subcarpetas. Y esto es importante cuando ustedes generen un programa grande, porque todas sus funciones o subprogramas deben estar en la misma carpeta, o por lo menos apuntados. El workspace. ¿Qué es el workspace? El workspace es donde almacenamos las variables. ¿Cuáles variables? Las variables que yo manejo aquí en este command window. El command window es como la calculadora. Entonces yo coloco 5,6, ¿cierto? Ahí bota 11. Y aquí en el workspace me está botando siempre el último resultado, únicamente el último resultado, a no ser que yo le dé un valor. A igual a 5. B igual a 3. C igual a 20. Y me opera lo que yo quiera. ¿Listo? Principal cosa. Esto trabaja con comodines. Entonces el primer comodín es punto y coma. Si usted coloca punto y coma, no le repite lo que ya le dijo, pero sí queda almacenado.
Entonces él va almacenando variables y esas variables las empiezo yo a trabajar. ¿Claro hasta ahí? Sencillísimo, ¿no? Y pudiese también, o puedo generar vectores. Norma general. Los vectores se hacen entre paréntesis cuadrados y se separan por columna, o sea, la columna 1, la columna 2, la columna 3, la columna 4, la columna 5, la columna 6, la columna 7. Por comas o por espacios, indistintamente. Y, mírenlo, es un vector, ¿cierto? Tipo fila, se separa por columna y se separa por columna. Voy a tomar el mismo, solamente le hago con la flecha hacia arriba y ahí obtengo automáticamente el último valor con el punto y coma. Entonces el punto y coma es un comodín porque me permite saltar de línea, es decir, pasar de la fila 1 a la fila 2 y además no imprimir por pantalla. Entonces ahí voy a colocar los valores, creo que tiene 2, 4, 6, 7. 4, 6, 7. ¿Listo? Entonces ahí tendría una matriz. Y puedo construir una matriz de forma sencilla. También, si tengo, por ejemplo, la posibilidad de generar 100 valores, por ejemplo, en el tiempo, yo lo que quiero generar es el tiempo desde 0 hasta 100 segundos. Entonces le puedo decir, venga, mire, por el comodín del 2 puntos, genéreme todo eso. ¿Él qué hace ahí? Él dice, arranco en 0 y termino en 100. ¿De cuánto en cuánto? De 1 en 1. Por defecto, de 1 en 1. Mírenlo, y me aparece en la parte izquierda que hay 101 posiciones. Evidentemente, ¿no? La del 0 y 100 más. Pero también puedes decirle que vaya de 0 a 100 colocándole un paso, vea, punto 5. Y va a ir de 100. ¿Lo ven? ¿Eso qué quiere decir? Que la forma fácil de generar un vector o de generar una gráfica es colocando el eje X, miren lo que son todos los puntos, irían de 0 a 100 o de 0 a donde quiera, y este es el paso o el salto de cada cuánto voy a colocar un punto para después unir, similar a lo que hace un niño. El juego de los niños. Y le oriento. Miren el T, ahora tiene 201 posiciones. Evidentemente, ¿no? El salto es la mitad del anterior. Si yo puedo hacer eso, yo puedo aplicarle a esa función T cualquier cosa. Era lo que decía. E a la T. Voy a colocarle la menos. Entonces, ¿qué hace esta función? Dice, le voy a aplicar a la exponencial y le voy a sacar a cada uno de los valores de T esa exponencial. Y aquí me la saca. Mira. Como no le puse punto y coma, evidentemente, ¿cierto? Los primeros valores pues, van a tender a 0. Los últimos valores, perdón, los primeros van a funcionar bien. ¿Cómo la dibujo? Entonces, el comodín es la función plot. ¿Cómo es el orden de la función plot? Primero, el eje horizontal o el eje de las abscisas o la variable independiente. Segundo, el eje de las ordenadas. ¿Listo? O el eje de la variable dependiente. Para mi caso lo llamé Y. Pero le hubiese podido colocar cualquiera. Si lo hacemos así, solamente con el plot, él me va a sacar una gráfica y me va a entregar, ¿cierto? Un color azul por defecto. Podémoslo. Y ustedes evidentemente ven que sale una gráfica continua y en color azul por defecto. Bueno, está un poco demorado, recuerden que dependemos, listo, ahí está. Bien, de E a la menos T. Pues cae muy rápido, ¿no? Eso ya lo sabíamos de una exponencial. Podemos también utilizar el comando stim, exactamente igual. Con la primera la variable, y ahí lo que voy a sacar son las muestras, 1 a 1. Entonces, con plot la hago continua, con stim la hago discreta. Bien, ¿qué busco con el código que les voy a entregar aquí arriba? Por favor, remítanse al otro video, ¿cierto? Del canal de YouTube 2.2. ¿Listo? Les voy a mostrar aquí dónde está, para que quede dentro de la grabación lo que yo quiero mostrarles. Entonces, el video que yo hago referencia debería ser en mi canal, el que yo llamo listas de reproducción, y si la lista se llama sistemas
y señales diurnos. ¿Cuál de estos va a ser? Transformación de la variable independiente. Está un poco más lento, lógicamente, esto, y aquí ustedes van a ver unos ejemplos más específicos con subtítulos, si le quieren colocar y todo, bueno, por aquí está. De cómo utilizar el plot, cómo utilizar el Steam, cómo construir este código que yo tengo acá. ¿Qué hace este código? Más adelante lo voy a hacer un poco más específico con el ROM. Me construye una señal sinusoidal. La original, mire, entonces yo le digo, escríbame de forma discreta, de hecho, aquí está. Esto le cambié simplemente el eje por N. Entre menos 10 y 10. Grafíqueme una señal sinusoidal entre menos 10 y 10 en color azul, continuo. Luego, a esa misma señal sinusoidal, desplácela pi cuartos a la derecha y dibújela en rojo. Mírenla, desplácela pi cuartos a la derecha y dibújela en rojo. Y enseguida, multiplíquela por 0.3 y desplácela pi cuartos a la derecha. Es decir, como el valor que le acompaña a la variable independiente es menor a 1, pues la señal lo que hizo fue volverse más ancha. Se escaló en el tiempo. ¿Qué tienen que hacer ustedes para la siguiente semana? Lógicamente tenemos otra clase el lunes para hablar. Y lo que tienen que hacer está en el aula virtual. ¿Dónde está en el aula virtual? En clasificación de señales y sistemas, transformación de la variable independiente. Aquí la tengo, vamos a corregirlo ya que lo encontré. ¿De acuerdo? Tienen hasta el día 19 de agosto para hacer la entrega de esto. Y básicamente lo que tienen que hacer es programar en online. El lunes lo trabajamos un poquito más porque estuvo un poco espacio y lo clarificamos. ¿Claro hasta ahí? Bien, señores, entonces aquí detengo la grabación.